Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Seguimos con estudios bíblicos hoy, 28 de marzo, con nuestro hermano Fidel García. Vamos a estar considerando, por favor, el libro de Hechos de los Apóstoles para este resumen de clase pasada, capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, dice la palabra de Dios en este libro: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Sabemos que Pedro y Juan son uno de los apóstoles que estuvieron en momentos importantes con nuestro Señor Jesucristo. Inclusive siempre se observó en el ministerio de Jesús esa relación íntima que tuvieron. Inclusive siempre llamaba a Pedro, a Jacobo y a Juan en momentos importantes, cuando subió al templo, cuando fue a la transfiguración, cuando fue al monte a orar en Getsemaní, al huerto. Estamos hablando de que hay momentos donde los llama para hacer sanaciones y los llama para enviarlos también. Y Pedro y Juan están juntos y van al templo a la hora novena, 3 de la tarde, la de la oración. Entonces hay una costumbre en cuanto al judaísmo, en cuanto a las primeras, en cuanto a ir al templo a orar. Y el libro de Salmos 55, tengo un texto por aquí, dice el verso 16: pero yo a Dios clamaré y al Eterno me salvará. Fíjate cómo David dice aquí: al atardecer, de mañana y al mediodía, oro y clamo, y él oye mi voz. También el libro de Daniel, él tiene momentos de la oración específico, inclusive lo usaron para prenderle, para acusarle delante de Nabucodonosor, que en ese momento que estaba orando no podía hacerlo. Entonces, hay momentos de oración y ellos aprovechan esos momentos, los apóstoles, para ir al templo, para tratar de seguir predicando el evangelio de Cristo. Y ahí es donde están las almas que ellos están pescando, buscando para nuestro Señor Jesús. Y dice, verso 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en este templo. Entonces, era un hombre conocido, dice más adelante la escritura en Hechos de los Apóstoles, que hacía 40 años que estaba en ese estado y pidiendo. Y lo maravilloso es que Jesucristo les dio poder y autoridad para sanar, y tienen el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y ahora van a poner en práctica estos milagros y señales. ¿Para qué? Para que puedan seguir creyendo en el nuevo mensaje del Evangelio, la nueva forma de ser salvos a través de Jesús. Esas son señales indubitables que van a hacer los apóstoles para que crean. Verso 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Entonces, efectivamente, los apóstoles no ofrecen lo material. Los apóstoles no están ofreciendo lo, lo, lo- el dinero o bienestares. Igualmente nuestro Señor Jesús no nos ofrece en este mundo riquezas, ni nos ofrece en este mundo comodidades, sino que nos dice que confiemos y que tengamos paz en Él, porque Él venció el mundo. En esta vida tendremos aflicción, pero con Dios estas aflicciones son por poco momento, por breve momento. También Pedro lo va a explicar en su carta, y Santiago también va a hablar acerca de las pruebas que nos acercan a Dios. Dice, estuvo atento, el verso 5, él estuvo atento de recibir algo, recibir limosna. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro. Entonces, el nombre que le hizo salvo no fue Pedro,
El nombre en quien fue hecha la sanación no fue en el nombre de Juan, sino Jesucristo es el que hace el milagro, es el que hace la sanación, aunque no está presente su Espíritu Santo, el Consolador, Él hace la obra y los guía a los apóstoles en todo momento. Siempre se atribuye en el Nuevo Testamento la honra y la gloria, siempre es para Jesús, para el Espíritu Santo y para Dios. Y tomándole por la mano derecha, verso 7, le levantó y al momento se afirmaron sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo, andando y saltando, alabando a Dios. Al recibir la sanación, fíjate la actitud de este hombre, maravillosa, hermosa, ser sanado, e ir de la mano de de ellos. Me hizo acordar los 10 leprosos, porque solamente uno se dio vuelta y los otros no, a darle gracias a Dios. Bueno, este es un hombre agradecido y así debemos de ser nosotros siempre a Dios, con todas las bendiciones y maravillas que nos ha hecho en nuestras vidas. Este cojo va a hacer que Pedro entre en el pórtico de Salomón y va a dar un discurso evangelístico a raíz de la sanación de este hombre. La sanación del cojo de nacimiento le dio una entrada, una introducción y un punto de inflexión en la gente y para que ellos prestasen atención a lo que Pedro les va a anunciar hoy en el versículo 11, explicado por nuestro hermano Fidel García. Dice, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ese es el momento que el apóstol Pedro necesita para empezar a exaltar, para empezar a enaltecer, para poner en grande a nuestro Señor Jesucristo a raíz de ese espanto, a raíz de ese asombro. Ese es el momento que todo evangelista, todo predicador necesita reconocer. Cuando la persona se asombra en la palabra, allí viene la predicación del evangelio. Dios les bendiga. Dios me los guarde. Nuestro hermano Fidel, versículo 11 en adelante. Buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, sí, continuando el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, del verso 11 al 26. Hermano, tengo una Supuesto es la pregunta. segunda. Dígame, hermano. Aquí surge como una pregunta que es importante. Sabemos que Jesucristo les dijo, vayan a Jerusalén, van a recibir el Espíritu Santo, es la promesa. Luego, por ejemplo, este hecho es algo instantáneo, completo, innegable, que no se podía negar porque casi toda la mayor parte lo conocía. Pero es importante también conocer la forma de operar del Espíritu Santo. Por ejemplo, él dice que era algo milagroso. Entonces hay una diferencia entre lo que nosotros recibimos, por ejemplo, en Hechos 2:38 vimos que bautiza y El recibe don y el don. el don. Entonces ahí sería bueno también notar qué es lo que tenían, cómo era aquel y lo de hoy. Dios le bendiga, hermano. Amén. Se habla del don y el poder, ¿no? Es algo así que quiere acotar, hermano Iván. Amén. Ok. Sí, bueno, este es un poquito de clase vista, ¿no? Pero vamos antes de tomar la lectura, vamos a hacer un poco de remembranza sobre eso, ¿no? Recordemos que nosotros hoy en día no tenemos el poder eh, como lo tenían los apóstoles, porque fue dado únicamente, exclusivamente a ellos. Y ellos transmitían el poder a quien ellos quisiesen, a los que ellos escogiesen. Y muchos a veces dicen, pero bueno, ¿por qué no los escogieron a todos? Sí, porque es que todos no tenían esa visión que tuvieron los apóstoles allí. Ellos daban el poder, pero no era transmitido a más nadie.
para poder, el poder era única y exclusivamente de ellos y ellos lo podían transmitir para que pudiesen hacer señales y prodigios, única y exclusivamente. Y vemos el caso de, más adelante vamos a ver la semblanza de Simón el Mago, cuando él pide que ese poder se le diese. Y ellos inclusive le dicen, tu dinero perezca, o sea, porque realmente no era para todo el mundo y menos en esa condición que quería Simón el Mago. Nosotros hoy en día, el poder nuestro es a través de la oración y por supuesto vamos a tener una connotación muy grande cuando veamos a lo largo y ancho del libro de los Hechos cómo se habla de esta manera sobre el poder y el don del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, el regalo, la dádiva para la salvación eterna. Por aquí alguien más si quiere acotar algo sobre eso. ¿Estamos claros? Ok, continuamos entonces, mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 3, del verso 11 al 26. Una dama, por favor, una hermanita que quiera leer, los micrófonos estarán abiertos. ¿Puedo, hermanito? Darle. Yo Sí. leo hasta el 20, hermanita Elsa María, y luego usted continúa. Amén. Ya. La palabra de Dios nos dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Adelante, hermanita. Amén. Amén. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca De sus santos. Por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo. Porque ya hasta el 20, ¿hasta dónde debo Hasta el leer? 26, hermano. Ah, ok. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, hablando, levantando a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén, 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 hermanos. Aquí vemos, mis hermanos, en este capítulo 3, del 11 al 26, vemos el segundo discurso que aparece acá de Pedro, viendo el primer discurso en el capítulo 2. Pero vemos claramente que la esencia del primer discurso era la esencia del segundo, pero con otro protagonista. Era un momento donde habían ocurrido muchas cosas poco normales, ¿no? Si vemos lo que ha sucedido desde la crucifixión de Jesús, vimos una crucifixión, vimos una resurrección, vimos la ascensión, vimos el día de Pentecostés y luego vimos eso que sucedió el día de Pentecostés cuando hubo lenguas repartidas como de fuego. Y ese milagro que hubo allí donde los apóstoles salían de su boca, salían de su boca eh, palabras, idiomas de diferentes naciones. Era poco común lo que estaba sucediendo y ya no, y en este momento, si vemos, no habían transcurrido sino pocos días también de esta situación, desde el día de Pentecostés hasta hoy. Y vemos hoy también este poder del Espíritu Santo acentuándose en cada uno de los apóstoles y vemos que se ha manifestado para, para poder levantar a este hombre cojo. Es como la guinda del pastel, ¿no? La guindita del pastel. Este milagro del cojo, eh, desde este momento vamos a ver, desde este momento en adelante, vamos a ver a lo largo del libro de los hechos, vamos a ver pruebas indubitables de milagros, de situaciones que, que eso va a acentuar inclusive este poder que recibieron los apóstoles en ese momento para el establecimiento de la iglesia primitiva. Si vemos en el verso 11, hermano, cuando, cuando el cojo eh, no se separaba, aquí dice que estaba asidos a Pedro, o sea, estaba allí con Pedro y con Juan, o sea, no se separaban de ellos, de él, de ellos. Él no se separaba de ellos. Cuando se vio que sus pies estaban llegando a la normalidad y podía caminar, pues. Esto, o sea, en señal de gratitud, en señal de,
de ese asombro, como dice este versículo, de los que estaban con él. O sea, ¿sabes lo que son? Creo que eran 30 y pico, 40 años, ¿no? Un hombre de nacimiento que no podía caminar y de repente con solo un hombre hablarle y decirle, no tengo nada que darte, pero con esto levántate y camina. O sea, es algo asombroso, ¿no? Es algo muy, que van, si en aquel momento quedaron atónitos los que escuchaban hablar en su propia lengua, ¿cómo será este hombre, este milagro que se dio unipersonal, porque fue un milagro unipersonal eh, y visible ante los ojos de toda la multitud que estaba allí? Que la palabra inclusive ahí dice que estaban maravillados, estaban atónitos, todos los que estaban allí, eh, los que habían presenciado ese milagro. Pero si nos vamos acá a lo que es la parte de la sombra entre, entre hechos y cuando Jesús estaba vivo, ¿dónde estaba Jesús también en un momento dado? Estaba en esa puerta, ¿no? Estaba en esa puerta llamada, que se llama Salomón. Juan capítulo 10, 23. Vemos aquí claramente también que hubo otra situación en esa misma puerta. Podemos ver Juan capítulo 10, 23. Dice de esta manera. Juan capítulo 10, 23. Lucas. Leo, Fidel. Sí, hermano, por favor. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, pero ¿qué es lo que hacía allí? ¿Qué es lo que hacía allí? Lo dice, y le rodearon al 24 los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. O sea, ya estaban inclusive colocándole allí una conchita de mango al mismo Jesús. Pero estuvo Jesús en ese mismo sitio, donde hoy vemos, en este capítulo 3:11, vemos que estaban en el mismo sitio los apóstoles. Este pórtico, investigando un poco del pórtico de Salomón, era una puerta de las 12 puertas que estaba en el templo. Era una puerta que estaba del lado oriental, que estaba en la parte alta del monte Morián. Y era una estructura, una estructura circular. Y esa era la parte de protección del invierno. Y estaba rodeado de columnas. Eso es lo que más o menos investigué sobre esto, ¿no? Sobre este pórtico de Salomón. Está en la parte alta. Y es importante por qué iban al mismo sitio este, los apóstoles donde Jesús estuvo. Eso nos llamaría la atención. Pero es que Jesús le dijo a ellos qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Eso no fue casualidad, ¿verdad? En el verso 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro se dirige a los israelitas, ¿por qué, hermano? Solamente los israelitas en este versículo, porque no había más nadie aquí, solamente ellos estaban allí. No, todavía no se había expandido el evangelio por ningún otro sitio. Estaba comenzando, estaba el inicio de la iglesia. Y eran los israelitas que estaban en ese momento allí. Y ellos comenzaron a expandir el evangelio, porque dice la palabra que era desde
Jerusalén. Todavía estaban allí. No estaban en otro sitio. Todavía no estaban en Roma, no estaban en ningún otro lado. Solamente comenzaron desde Jerusalén, como el Señor les había dicho. Entonces la pregunta, en esa misma pregunta, les aclara lo que había sucedido por medio de esta señal y prodigio que se hizo aquí. Le dijo, o nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Que le estaba aclarando, o sea, con esta misma pregunta le aclararon a ellos. O sea, ¿ustedes creen que nosotros tenemos por nuestra propia cuenta, nosotros podemos hacer esto? Y dice, no, no. Ustedes vieron señales y prodigios antes. Vieron señales y prodigios mucho antes, cuando Jesús estaba vivo. Y de este hombre es que les vengo a hablar yo hoy, le dijo, prácticamente le dijo aquí Pedro. De este hombre les vengo yo a hablar hoy. De este hombre a quien ustedes crucificaron. Les vengo a hablar hoy. De este hombre que ha hecho caminar a este cojo. El verso 13 en adelante, del 13 al 15, vemos, dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, en cuando éste había resuelto poner en libertad. Entonces, ¿cuál es el inicio de este discurso de Pedro? Ya poniéndolos en tela de juicio, diciéndole que aquel quien conocían ellos, a quien vieron con pruebas indubitables, haciéndole milagros y prodigios, ellos le habían entregado. Y ya Pilato había resuelto dejarlo ir. Pero en el verso 14, mas vosotros negasteis al santo. Esa negación, cuando cambiaron a Jesús por Barrabás y lo negaron, y solamente dieron a un justo por un injusto. Y esto lo conocían ellos. Lo conocían ellos porque cuando Pedro le dijo, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y aquí Pedro los lleva al Antiguo Testamento, lo que ellos conocían desde el principio, desde los 8 días, de los 8 años que comenzaban a estudiar y a enseñarles en su casa a todos ellos. Zacarías 10. Zacarías, capítulo 12, verso 10. El que lo tenga, por favor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ya estaba establecido, hermano. Ya ellos conocían, pero lo negaron. Ya ellos conocían a ese hombre. Y ellos creían que iba a estar de otra manera. Lo querían como un rey que ese primogénito iba a ser un rey con corona, un rey vestido de púrpura, un rey que iba a establecer una batalla frontal contra los acechadores que tenían ellos en ese momento. No vieron al rey de misericordia, al rey de reyes, al señor de señores, sino que lo entregaron de esta manera. Y por eso que el mismo Pedro les habla de esta manera y lo hace culpable
de lo que ya habían escogido. Y aquí ratifica Ezequiel 36, 28, del 27 al 28. Ezequiel 36, 27 y 28, Alejandro. Ezequiel 37, ¿Lo tienes? versículo. 20, 27 y 28. Ezequiel 36, 27 y 28. Dice la palabra de Dios así, 27 y 28, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo les seré por vuestro Dios. Ahí está la gran promesa. ¿Se escucha bien? Creo que se congela la imagen. ¿Se escucha bien? Ok. Allí está partiendo Pedro de este mismo, el mismo sermón que estaba basado en, en esta esencia de hacerlos culpables de lo que había sucedido con el Señor Jesucristo. Todo el tiempo recordándole cada día y cada vez que Él les veía. Y eso va a pasar y va a seguir pasando, porque eso es lo que nosotros debemos predicar en este momento, hacer culpable de la muerte de Jesús a quien no le creyó, a quien no le crea. Esa es la esencia de este discurso de Pedro, hermano. Si vemos el primer discurso, él mismo lo dice, cuando lo profecía, cuando lo lleva a los profetas, y ahorita lo vuelve a llevar a los profetas, porque ellos conocían la profecía, pero no entendían lo que realmente quería el Espíritu Santo que les diese. Ellos estaban completamente cegados de ese rey que ellos querían. Era un rey diferente, hermano. Un rey diferente a lo que había venido Jesús. Este Mesías vino solamente a darles el regalo de la vida eterna y a darnos el regalo de la vida eterna. Eso incluso en Hechos capítulo 2:36 lo ratifica aquí como lo leímos en el capítulo anterior. 36 y 37 dice: sepa pues ciertísimamente de toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y a los vistos se compusieron de corazón y le dijeron, varones hermanos, le dieron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí es la primera vez que Pedro, a través de este discurso, los hace culpables. Y ahora es la segunda vez que a través de este discurso lo vuelve a ser culpable de la muerte de Jesucristo. Es la connotación que lleva este capítulo, hermano. Y lo ratifica Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice de la siguiente manera: y yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esta es la gran promesa. Y aquí lo ratifica en el verso 38. Si seguimos el verso 16, dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Wow. Cuando habla por la fe, hermano, por la fe, esto nos lleva a nosotros a pensar, si estos hombres del pueblo de Israel vieron
al Mesías y vieron todas las cosas y no creyeron, lo entregaron. Vemos el acontecimiento cuando el mismo Jesús le dice, bienaventurado aquel que no ha visto y ha creído. Esto nos lleva a nosotros hoy a pensar que esta fe de nosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, como lo hizo, como lo dijo Pedro, en el verso 6 de este capítulo dijo, más Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero tengo lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el verso 38 de 2:38 también dice, Pedro le dio arrepentido, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este nombre de Jesucristo tiene que estar connotado con fe, hermano. Y es el nombre sobre todo nombre. Hoy nosotros, y Pedro lo ratifica lo ratifica en este segundo sermón, segundo, la segunda vez que se para, el pecado de la fe, en Hebreo 11:1, tenemos, todos los conocemos. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la condición que se ve. Esto lo conocemos. Y esto es lo que estas personas tenían que entender en ese momento. Nosotros lo entendemos porque por fe andamos. Y vieron y como lo dice el vosotros veis conocer. Y en la última parte de ese versículo, completa sanidad en presencia de vosotros. ¿Se escucha? Sí, apaga la cámara, Fidel. Sí, ya estoy apagando la luz. Entonces, hermano, como le dije, era una prueba individual sobre este hombre, quien fue sanado. Una prueba de él, una sola se ha dado. En el verso 17 dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, aquí les hace entrar en razón. Le dice que todavía hay una oportunidad, hermano. Como lo dijo en el verso 38. ¿Qué querían ellos en el verso 38? Cuando les preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Este es lo mismo, hermano. Lo mismo está sucediendo ahorita que el día de Pentecostés. Él aquí les dijo, ahora hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho. Vuestros gobernantes. Vamos a parar un poco acá, Alejandro. Sí, más que nada tengo una consulta. Claro, yo veo Sí. lo que estás diciendo, Fidel, de como también vuestros gobernantes. Ahí se está refiriendo a Roma o al imperio de Roma con Pilato y todo, Herodes y toda su gente, o se está refiriendo a Anás y Caifás y el Sanedrín. Esa es la pregunta que tengo. Bueno, aquí todos los gobernantes que estaban acá eran gobernantes, acuérdate que habían dos leyes allí, ¿no? Habían bajo los gobernantes que estaba en Roma, pero también tenían el gobierno religioso. Yo creo que era para todos, porque aquí no había distinción de personas, pienso yo, porque igualmente a Pilato le caía su salpicón, a Herodes le caía su pero a estas personas que estaban también en el Sanedrín también le caía su salpicón. ¿Alguien más quiere acotar algo? Hermano Fidel, Sí, de esos versículos del
11 al 16, veo lo siguiente. Ajá. Primero, si analizamos a Jesucristo cuando entró con aquella multitud a la entrada triunfal de Jerusalén. Luego vemos, por eso, luego vemos a aquellas personas que, porque los hace culpable a la gente de haber entregado al Hijo de Dios a las autoridades de ese momento. Yo creo que está hablando de allí del momento. Y haberse negado que lo soltaran. Acuérdense que ellos mismos, y porque las autoridades tenían su propósito, agradar a los judíos. Porque estaba llegando la Pascua por eso decía, y el gobernador romano, o sea, está unidas las dos situaciones, las dos gentes ahí. Más, por ejemplo, en Mateo 27:15, les puso a escoger, ¿verdad? Y prefirieron, por ejemplo, en Juan 18:39, dice que Pilato trató de soltar a Jesús, pero la gente, estamos hablando de la multitud, que le está hablando en ese momento, allí prefirió a Barrabás. O sea, ahí está como claro. Y luego vemos también allá en Lucas 23, que realmente lo estamos estudiando, también había pedido la libertad. Pero más, ahí esa partecita que les dije bien claro, matando al autor de la vida. O sea, prácticamente le están diciendo, ustedes son culpables, porque ya tenían un antecedente. Yo creo que ellos estaban entendiendo bien el discurso, ese discurso que está, porque Pedro ahí incluso les dice que el poder de Dios supera la muerte, porque ese ustedes que mataron ya fue resucitado. Entonces, y había muchas confirmaciones. Por ejemplo, ahí en el verso 16, asocia la curación del milagro, pero, y lo explica que fue por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me parece que está hablando ahí de estos acontecimientos que recién habían pasado y de esas personas los hace culpables porque estuvieron presentes, pues, eran testigos de la muerte del autor de la vida. Dios le bendiga, hermano. Amén. Y lo más importante de esto, hermano, era que ya le estaba dando la salida. Ya él estaba dándole la salida. Él estaba dándole la salida porque, ¿por qué? Porque ahí mismo lo dice. O sea, cuando le estaba dando la salida de que tenían una oportunidad de resarcir ese daño que han hecho. La tenían. ¿Y por medio de qué? Del arrepentimiento. Del arrepentimiento, igual que ha hecho 238. O sea, por eso es que digo que este discurso se va a repetir una y otra vez, porque es lo que a nosotros nos han mandado a predicar. Es realmente el evangelio que nos mandan a predicar. Es lo que realmente Jesús le dijo a ellos que predicaran. Y eso tú lo vamos a ver a lo largo y ancho de la escritura, a lo largo y ancho del libro de los Hechos. Cuando el mismo Pablo después va a hablar eso, lo va a decir de otra manera, pero lo va a concretar de lo que los apóstoles están hablando en estos momentos. ¿Alguien más quiere acotar algo? Para continuar desde el 21. Ajá, hermano, hablando aquí, empezando por lo último, de la acusación que les hace Pedro cuando les dice que por ignorancia, pues ellos en realidad, imagínense que ellos conocían las profecías. Nosotros también conocemos las profecías, conocemos todo lo que pasó. Tenemos 2000 y tantos años conociendo lo que sucedió después de ese momento. Y todavía cuántos millones de personas continúan en ignorancia. Y no porque no se les haya hablado, sino por la dureza de su corazón. Simplemente por la dureza de su corazón. Para estas personas allá, pues que estaban más recientes, que estaban empezando a conocer, no, tampoco hay justificación, porque eso me lleva a mí a Levítico. A Levítico en
cuántos capítulos habla sobre que la ignorancia, así se hierre por ignorancia, hay pecado y hay responsabilidad, hay que pagar. Me llama sobremanera la atención el mensaje para nosotros, desde que el cojo le pide a Pedro, y entonces yo me imagino el cojo está necesitando algo, evidentemente. Es como nosotros hoy en día, el que no conoce al Señor necesita algo. Y cuando, por paralelismo, se presenta un hermano o un ministro de la iglesia y le habla a esa persona que hoy en día es un cojo, un ciego o un minusválido espiritual, y la persona se levanta después de haber recibido, pero tiene que haberlo recibido, se levanta, como dice aquí en el 8, saltando y alabando a Dios. El hombre entendió, porque allí en ninguna parte se muestra que él dio gracias, alabó a Pedro o a Juan, solamente dio gracias a Dios. Pero como fue un encuentro así íntimo entre ellos, que ellos eran los que sabían lo que había sucedido y el cojo era sabía lo que había sucedido, por eso es que dice cuando el discurso de Pedro, porque la gente se le acercó y entonces Pedro aprovechó y les explicó que no era por él, sino que era por gracias al poder del Señor. Y eso me trae otro paralelismo, ¿no? Que el cojo no fue cambiado, porque es que el evangelio no cambia a nadie. El cojo fue transformado de una persona minusválida que no podía valerse por sí mismo, ahora por una persona completamente valiosa que puede caminar ya, si fuera hoy en nuestros días, en los caminos de Dios. Y entonces no fue cambiado, sino fue transformado por ese poder, por la capacidad y por la autoridad que tiene la palabra del Señor para transformar. Ese Amén. es mi comentario, hermano. Amén. ¿Alguien más? Hermano Fidel, ¿Alguien más quiere comentar algo? hermano Sí. Fidel, Sí, hermano Iván. ahí del Sí, 17, dígame, hermano. del 17 como que está bien claro, porque los ponen en evidencia los pecados de los que estaban ahí. Y los exhortó a recibir el perdón de Dios. Y luego les dice que habían crucificado al Hijo de Dios, pero aún así podían recibir el perdón. Entonces, pero tampoco hay que notar que aún habiéndolo hecho por ignorancia, no se consideraban inocentes, como dice 1 Timoteo 1, 12 al 16, allí, o sea que habiendo pasado aquellos tiempos, ¿va? Porque ya ellos ya tenían la palabra, ¿va? Ya la tenían, ya podían, habían tenido la ley, pero me parece que en ese tiempo también aquí había un problema con la ley, porque me parece que eran para los grandes, la mente que estudiaban los doctores de la ley. En sí el pueblo sí tenía limitaciones, o sea, pero había un grupo privilegiado. Entonces, pero más sin embargo, por ejemplo, ahí les dice en el verso 18, dice que Sí, ahí está el complemento. por medio de sus profetas, Dios anunció antemano la muerte de Jesucristo. O sea, ahí se puede ver que no se trataba de la ignorancia, sino que Dios ya había previsto también el propósito cómo redimir al pero mundo. aquí habla en el verso 18 está más claro todavía porque le dice que Dios ha cumplido, o sea, ha cumplido con lo que ustedes habían, lo que le había anunciado antes por medio de sus profetas, ya había Amén. cumplido y ve claramente que ese Cristo había de padecer, no era que era una casualidad ni era porque ellos lo habían entregado, sino porque eso tenía que cumplirse. Y aquí lo lleva completamente
al verso 38, que le dice otra vez en el verso 19, dice, así que arrepentido y convertido, dice, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto está muy claro, hermano. Está muy claro. Aquí Pedro vuelve a anunciar lo mismo que anunció el día de Pentecostés. Antes anunciado a quien de cierto necesario que el cielo reciba hasta los que han sido de esta acción. Me acuerdo ahorita cuando en el verso, creo que fue el 1.8, creo que 1.8, 1.7, vamos a ver, cuando le dicen, no, 7, dice, y les toca, no os toca a vosotros saber los tiempos y sazones. Cuando le preguntan en el 6, dice, y haber reunido y preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya ahí en este tiempo, ya este reino comenzó a restaurarse. Y la restauración, si vemos aquí, esa fe, hermano, esa fe con que, con que tenían, porque aparte del poder que tenían, estos hombres tenían fe. Y cuando habló de la restauración de todas estas cosas, ¿qué más ejemplo del cojo? Lo que usted estaba ahorita, hermano, cuando dijo que lo restauró, cambió lo que estaba dañado, restauró el cojo. El cojo estaba dañado y lo restauró. Así mismo, hermano, vemos a un hombre o una mujer que sea cojo, que sea ciego, que sea paralítico espiritual, cómo el Señor nos restaura a través del arrepentimiento. Y somos transformados en una vida. Lo que estaba dañado está transformado, ¿no? Y más adelante vamos a ver también la acción de Pablo, que todo eso está escrito hasta los profetas hasta el día de hoy. Y aquí, en estos 4 últimos versículos, hermano, lo termina de afirmar, que dice en el verso 22, porque Moisés dijo a los padres, Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que salgan. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y a vosotros primeramente Dios, habiéndole levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Ahí está ahí está la esencia, hermano. Ahí está la esencia de lo que Pedro les quería decir. Entren en la restauración de Cristo. Entren en el camino del bien. Cambien su maldad por la bondad. Cambien su maldad por amor. Cambien su maldad por obediencia. Y esto es lo que nos dice hoy también la palabra de Dios. Cambiemos. Cambiemos. Y este nacimiento de nuevo tiene que ser incluso con una fe genuina. No puede ser con una fe virtuosa, o una fe virtual, o una fe como las olas del mar que va y viene, porque eso es lo que está sucediendo en las congregaciones hoy en día. Estas promesas que están aquí establecidas, nosotros no podemos negarlas. Por eso es que
Mira, sí, el Antiguo Testamento, eso quedó también. No, hermano, el Antiguo Testamento está ahí. Es nuestra ley para hoy, para mañana y para siempre, pero con condiciones que ahora es Cristo, que es la cabeza de esa ley. Es la ley de Cristo que nos maneja a nosotros, no es la ley del hombre como la manejaba en aquel tiempo, como cualquiera de estos del Sanedrín manejaban a su antojo las leyes. Hoy nosotros vemos que es una sola ley y la ley de Cristo. ¿Alguien más que agregar algo, hermano? Ya por acá estamos eh, completando el capítulo 3 para la semana que viene, ver qué sucede en el capítulo 4. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, Fidel, me gusta el versículo 25. Sé que Pedro les hace culpables, como efectivamente lo son, y tienen que convertirse de su maldad, pero el 25 es algo como que me llama la atención porque vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo en Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y pensar que nosotros también tenemos esa bendición, pues que somos bendición en cuanto a la descendencia y también somos bendición en cuanto a la salvación gracias a Jesús. O sea, que este versículo 25 está lleno de pactos y de hermosas promesas. Me llama la atención cómo Amén. Amén. Pedro refresca eso para que ellos se animen a dar ese paso que le falta de convertirse al cristianismo. Instantáneo. Hermano Roberto. Robert. Robert Tibiris. Tienes que activar tu micrófono, Roberto. No te escuchamos. Es mejor si no me escuchan. Pero yo tengo una pregunta nada más porque realmente se me vino ahorita a la mente. El versículo 25 dice, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, ¿está dirigiéndose a quién? Para empezar. El otro punto es, hijos de los profetas, me acordé de Segunda Reyes 6, cuando el milagro del hacha de que está tirada este, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, de aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Los hijos de los profetas andaban con Eliseo. ¿Se acuerdan cuando él seguía a Elías? Porque Elías se iba a ir directamente al cielo sin morir. Y me pregunto qué quiere decir hijos de los profetas. Parece que son significados diferentes en cada ocasión. ¿Y a qué se refiere? Valdría la pena, ¿no? Estudiar eso un poquito, pero no tengo contestación. Por eso lo pregunté, pero se me vino a la mente nada más por lo que estoy acordándome Adelante, ahorita. Alejandro. Pero a lo mejor Gilberto o Alejandro tienen ya, O o Gilberto, tú, Alejandro, Fidel, Iván. Yo Iván, estoy igual que tienen. tú, hermano, aprendiendo. Hay un texto cuando Jesucristo le dice que si él eh, echa fuera demonios en el nombre de Belcebú, entonces ¿de quién serán vuestros hijos? El Padre. Porque él se refería a que los patriarcas efectivamente dijeron que Jesucristo iba a venir y ellos le asignaron a Jesucristo como que no, ese poder era de Belcebú. Entonces él le dijo, entonces vuestros hijos. Esa parte creo que puede darle un poquito de contexto. Entonces esos hijos de los profetas, lo veo así, lo veo como parte de la descendencia de Abraham, porque el mismo Pedro cita a Abraham y los hijos de los profetas tienen que ser descendencias de Abraham también. Es lo que creo. Hay que estudiarlo más, Roberto, tienes razón. Mm. No sé si Gilberto tiene otra idea. Porque en una oportunidad, cuando el Señor estaba hablando
les dijo, y le estaba hablando a los judíos, estos también son judíos, le dijo, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Sí, Aquí correcto. también, aquí también si vemos el versículo 39, hermano. Y yo creo que está un poco más cercano al verso 2:39. Cuando sale después del 2:38 y está hablándole a quién. Eso es importante también acá, ¿ve? Dice, porque para vosotros es la promesa, para este pueblo de Israel. Dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, los llamare. La promesa es para todos, hermano. ¿Para qué? Para que eh, cuando dice vuestros hijos, somos del linaje, hermano, no somos del linaje del pueblo de Israel, no somos la ramificación del pueblo de Israel. Yo pienso que para también nosotros hoy día, hermano. Sí, porque dice que serán benditas todas las simientes, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así es. ¿Qué dices tú, hermano Roberto? Oye, vi que Gabriel hizo el punto de, también es cierto, que Samuel encabezaba la compañía de los profetas, que inclusive en un momento Saúl, ¿verdad? En primera de Samuel empieza a predicar, ¿verdad? Cuando está en compañía de los profetas. Ahora, no sé, no sé, parece que es una escuela, ¿no? Según lo que está mencionando Gabriel ahí. Creo que tiene razón de eso también. Quizá tenga que ver una cosa con otra, pero es una referencia buena también, para ayudar un poco a confundir. Gracias, Gabriel, por ayudarnos. Sí, bueno, también tiene el contexto, viene desde el 22. O sea, Moisés dijo a los padres, luego en el 23, y toda alma que no oiga aquel profeta, ya hablando de la profecía de Moisés acerca de Jesús, y todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado de Jesucristo hasta estos días, y vosotros sois los hijos de los profetas, es decir, ustedes son parte de la descendencia, es lo que yo más o menos observo ahí en el contexto. Hermano, yo creo que eso es así. Sí, Sí, ¿Alguien viendo más? sí. Algo más que añadir, hermanito Fidel. Por aquí, clausurado. Amén, Clase hermanito. vista. Examen para la próxima clase, clase vista. Bueno,